Voy a ser una ministra hasta el último segundo de mi gestión, mientras tenga el respaldo de la señora Presidenta de la República en invertir mucho en el tema preventivo. Ahora ya está en nuestros estudios. Le doy la bienvenida a la ministra de Salud, a la doctora Rosa Gutiérrez, que está en este momento en el ojo de la tormenta. Bienvenida, ministra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido. En principio, quisiera darle cuenta al país de cómo se ha encontrado el sector salud. El sector salud hace 40 años no ha tenido una sostenibilidad a nivel del primer nivel de atención. Todos los problemas de salud pública se trabajan en el primer nivel de atención. Por eso el sistema de salud está conformado por anillos de contención. Eso significa que en los establecimientos más lejanos, en el primer nivel, sean un 1-1 que brinda 6 horas de servicio a la población, propiamente no es suficiente. Los tiempos han pasado. ¿Qué significa esto? Que en estos 40 años debimos hacer una reestructuración total del sistema de salud. Acá no se trata de un ministro, acá se trata de tener políticas técnicas claras que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y eso pasa por un tema de infraestructura, pasa por una inyección presupuestal para la contratación de recursos humanos, pasa por un tema de formación de profesionales en el tiempo, de especialistas, de subespecialistas, pasa por un tema de mejorar las competencias de todos los trabajadores de salud, tanto asistenciales como administrativos, pero sobre todo pasa por equipar mejor los establecimientos del primer nivel para que hagan ese buen trabajo de contención y no tengamos tantas personas que lleguen a hospitalización. Entonces, o que lleguen a una emergencia porque no reciben. Yo siempre, antes del COVID, yo he repetido 100 veces por lo menos la absurda situación de que en una emergencia tú tenías a un señor que se torció el tobillo en una pichanga jugando fulbito con sus amigos y al costado una señora con un derrame cerebral. Así es. O sea, ¿qué hacían esos dos pacientes con situaciones de salud? Porque no funciona el primer nivel de atención, donde el señor de la pichanga debía ser atendido, pero si no tienes primer nivel de atención, ¿cómo haces? Entonces, en ese escenario, al país entero tenemos que mostrarle algo. Y acá tenemos que ser muy técnicos. El componente político no nos puede ganar, porque más allá de ese componente político viene la persona, que es una atención médica que requiere en su momento. En ese ejemplo que acabas de dar, yo hago una pregunta y para que todos lo podamos entender. Si los establecimientos de primer nivel, si los 1-1, los 1-2, que ambos en el país suman 6.550 establecimientos, brindan 6 horas, ¿qué significa eso? Que solo te puedes enfermar 6 horas y las otras 18 horas. Entonces, ese es un tema de abordaje integral donde tenemos que fortalecer eso. Y ya ha pasado 40 años de esta forma de conducir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una reestructuración. Esos establecimientos que brindan atención 6 horas en las diferentes regiones del país, ¿qué tenemos que hacer? Ampliación de horario, mínimo a 12 horas con un equipo completo, donde esté un médico, una enfermera, una obstetriz, un odontólogo. Pero donde hay más equipo, donde te puedes hacer una radiografía. Exactamente. Entonces, ahí quiero sumar lo siguiente. No solamente puede pasar hagamos la prevención, pero también hagamos la contención para, como este caso del paciente, que ya debió ser por lo menos atendido de inmediato, inmovilizado ese miembro, sea superior o inferior, y recién derivado al hospital. ¿Qué es lo que hay que hacer en el tiempo? Hay que especializar nuestros establecimientos. Hay establecimientos como centros maternos infantiles que tienen incluso salas quirúrgicas, y hay algunos que son 1 o 4 que parecen hospitales, pero no tienen el recurso humano, no tienen los especialistas. Y enfocando ahí, por ejemplo, solo en Piura hay una brecha de falta de especialistas, más o menos de 1.400 profesionales de la salud. La gran pregunta es, ¿cómo está todo el país? Multipliquemos por 25 departamentos. Y ahí la respuesta. El otro punto es, ¿cuántos especialistas y subespecialistas necesitamos en el país? 13.000 y 18.000. La pregunta es, para acercar esa brecha, ¿cuántos años tienen que pasar? De 10 a 15, 20 años. Entonces, claro, si mantenemos el ritmo de inversión actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa mirada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 4 cosas importantes.
Lo primero es una reestructuración de nuestros servicios de salud del primer nivel, de los hospitales de alta complejidad y de los institutos. En esos 4 segmentos tenemos que movernos. Lo segundo, todo problema de salud pública tiene que atenderse en el primer nivel. ¿Y qué tiene que tener esto? 2 componentes potentes. Un tema de presupuesto permanente y que permita que la intervención sea sostenible. No solamente apareció la pandemia, y recién inyecto el presupuesto. Y el inyectar presupuesto público tiene todo un proceso. Y este proceso no pasa por 1, 2, 3 semanas. Es mucho más, te lleva de 2. Y más los procesos de contrataciones que tienes. Hasta que saques un gorro legal, hasta que le des un marco jurídico para hacer las compras directas, exitosa, te ganó 2, 3 meses. Y ahí viene la enfermedad, impacta contra la población y perdemos vidas y se agravan nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que aprender, junto con el sector, a programar estos casos en el tiempo. Me preguntarás, ¿hubo presupuesto para el dengue? No, señor. No había presupuesto para el dengue. Y hoy lo voy a demostrar ante el país que no solamente es contra el dengue. Si hablamos mucho de cómo fortalecer la atención psicológica después de un confinamiento de 3 años, podrás ver de que el año pasado tampoco hubo presupuesto. No programaron todas estas líneas técnicas de intervención inmediata para el paciente. Entonces, en ese marco, si estamos hablando solo de la brecha de recursos humanos, la otra gran pregunta es, ¿hace cuánto no se interviene los establecimientos del primer nivel? 40 años, mínimo, promedio 20 años. Es decir, son los mismos puestos de salud como están, con una norma técnica que de hace muchísimos años que no se varió, desde el 2004, que cuando yo conducía la Dirección de Servicios de Salud en el Ministerio de Salud, el 2004, 2005, 2006, fueron años donde hemos producido muchísimas normas, muchas directivas y muchos reglamentos. De esa fecha a hoy ha sido muy poco. Y en esta gestión de 6 meses nosotros hemos viabilizado todo lo que hace falta en el sector. Claro que hay que trabajar más intensamente. Eso es un tema que no podemos olvidar y que la población tiene que conocer. Claro, o sea, lo que tú dices, ministra, es, o sea, te revienta la crisis del dengue y tú tienes que enfrentar la crisis del dengue sin un presupuesto, porque faltó previsión, sí, con un sistema que está totalmente colapsado. Como lo ha dicho el doctor Espinosa, director del Hospital de Sullana, el sistema de salud está colapsado antes de la crisis del COVID. Antes de la crisis del COVID había cola, no había personal, no había medicamentos, había problemas de gestión. Lo que se ha hecho el 2021. ¿No? Se inyectó, es el año que se inyectó más presupuesto. Se hizo los CAT, los hospitales, de más o menos de un costo de 1 millón a 2 millones, que se pagó mensualmente por alquiler. 44 en el país. Yo le pregunto a usted, periodista, y a todos los periodistas, ¿cuántos de esos los tenemos hasta hoy? Si todos sabemos que ese primer nivel de atención no soporta ninguna epidemia, ninguna pandemia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Teníamos que aprovechar esa coyuntura, porque de un desastre hay que sacar fortaleza. Y esa fortaleza es tener estos hospitales, debieron estar hasta el día de hoy. Cuando yo asumí en la 4ª, casi 5ª ola, me eché a buscar inmediatamente dónde estaban. No estaban más que uno en Cerro de Pasco. De los 40. De los 44. La pregunta es, ¿cuánto costó al país? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes se beneficiaron con las compras de las vacunas, con los insumos? ¿Quiénes que asumieron a ser grandes investigadores y que supuestamente iban a sacar las pruebas rápidas y recibieron dinero del extranjero y de algunas universidades y al final no lo hicieron? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Hemos investigado eso? ¿O es que la pandemia, la 5ª ola bajó y hasta hoy el COVID lo tenemos? Lo hemos incorporado propiamente en el esquema regular de vacunación, pero eso no significa que no tenemos COVID. Claro que los tenemos. Ahora, y el tema de los hospitales, porque en un ratito vamos a ir a la pausa, pero quisiera dejar planteados los temas, ¿no? Claro que sí. Es decir, hemos tenido el shock primero del COVID, ahora tenemos el del dengue. Y en ambos casos lo que se ha puesto en evidencia es la catástrofe de nuestro sistema de salud pública, ¿no? Sí, para atender a la gente. Claro que sí. Y uno de los problemas tiene que ver con los hospitales, con la cantidad inmensa de dinero que se invirtió en ellos, con la vergüenza de corrupción que ha habido, o sea, de gente que se ha enriquecido con más de 3.520 millones solo en hospitales,
aparte... Ya, pero el problema es que los hospitales, pero buena parte... 1.400 millones. Sumado a eso, estamos hablando de 5.000 a 5.500 millones que están regados por todo el país. Dígame, ya, pero el problema es que ¿dónde están? Claro, pero ¿dónde están esos hospitales en los que tanta plata se ha invertido? Así es. O sea, ¿qué pasó con esos, cuántos son, 50 y tantos hospitales? 57 hospitales que están paralizados por diferentes aspectos, pero la pregunta es, ¿quién ha tenido las agallas, la valentía, el conocimiento técnico y ese funcionario que se ha arriesgado para destrabar? Pregúntense. El otro tan gran tema que quisiera yo tocar es lo siguiente. El presupuesto del Ministerio de Salud asciende a 9.707 millones. El 78% de este presupuesto tiene restricciones de ley vía presupuestaria. En ese escenario no puedes coger el dinero para cualquier tema que se te presente, porque tiene partidas que son monitorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Son partidas restringidas. Luego tenemos, y eso suma esos 78% a 7.603 millones. ¿Qué significa eso? Que te queda casi 2.000 y tantos millones. De esos 2.816 millones, también son PPRs. ¿Qué significa? Que son para la anemia, que es para el control materno-niño, es para el tema de tuberculosis, etc. Son programas presupuestales. Entonces, ¿qué significa eso? Que son partidas restringidas. O sea que al final, ¿cuánto te queda si se presenta una emergencia como la del dengue? Entonces, ¿qué es lo que se ha tenido este año? 171 millones menos para bienes y servicios. Tenemos que ir a la pausa, ministra, y continuamos con esta información y con lo que está en la controversia. Volvemos con la ministra de Salud. Hoy está la doctora Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, en nuestros estudios con una información que es impresionante. Es decir, ustedes han recibido, primero, menos presupuesto, o sea, el presupuesto asignado a salud es menor del que se requería. Sí. Para empezar, desde el saque. 616 millones menos de los que se requería solo para optimizar recursos. Y esos 616 millones ya nace, obviamente, vamos a tener una brecha de operatividad. Sí. Ahora, lo que estoy viendo es que, sin embargo, por ejemplo, ha habido devolución al Tesoro Público el año pasado en el sector salud. O sea, se ha devuelto, estoy viendo acá, 470 millones de soles se han devuelto. Totalmente de acuerdo. 470 millones que bien pudieron haber servido para compra de medicamentos. Por ejemplo, o para pagarle al personal, porque estoy viendo, o sea, pero es que las cifras son de miedo. O sea, ¿cuánto se le debe a la gente que trabajó en el COVID, por ejemplo? Cuando nosotros empezamos, hicimos un corte y habían 7 meses sin pago de enfermeras que vacunaron todo ese tiempo. 7 meses sin cobrar. Sin cobrar. Ya entenderán de cuál es el presupuesto grande. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una mirada rápida de cuánto se debía, pero no solo es eso, sino también adquirieron vacunas el 2021 para pagar el 2023. Una sobredimensionada cantidad de vacunas que hasta la fecha hay 5 millones por ingresar de vacunas monovalentes, es decir, ni siquiera que ya no nos sirven, porque lo que se necesita ahora es la... ¿Y cuánto debemos por las vacunas? Mire, yo tengo una precisión ahí, por las vacunas debemos 652 millones al momento, al corte. Y no solo eso, las bajas coberturas que se ha tenido, por ejemplo, en el esquema regular. ¿Qué significa? Que hasta hace 4 años esto iba caminando de alguna forma al 70, 71, 72% de cobertura a nivel nacional. Y cuando asumimos encontramos al 60.1%. Y cuando muchos preguntaron por qué el caso del dengue, el caso de polio, obvio, porque en el nororiente no se había llegado a vacunar a nuestros niños menores de 5 años. Un gran problema de salud pública que tenemos que abordarlo integralmente. Si nosotros vemos más allá, no solamente tenemos eso, tenemos más de 52 millones de deuda al personal de brigadas. La pregunta es, ¿que una ministra va a ir con la varita mágica y va a resolver eso? No. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hemos resuelto? Tuve que diferenciar 2 cosas. Deudas, que hay que honrarlas porque somos un país
de por sí que tenemos que mostrar una capacidad técnica de respuesta rápida y de solvencia también, porque no nos podemos mostrar ante el mundo como desastrosos. Claro, como perro muertero. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha reestructurado de inmediato, se ha pagado esa deuda de los 52 millones a las enfermeras, se ha ampliado el número de brigadas para una cobertura mejor. Estamos cerca del 73 a 75% a nivel país, pero no es suficiente. Para que lleguemos a un óptimo tenemos que por lo menos llegar al 95% de vacunas coberturadas en todo el país. Ahí agradezco no solamente a los promotores de salud que sin remuneración nos ayudan en este proceso, a las enfermeras de todo el país y a todo el equipo de salud que después de este confinamiento no ha parado. Lo ha entregado todo en la pandemia. Hemos salido con un sistema sanitario destruido, complejo, que todo el país sabe, pero ahí nomás vino la crisis política. Una gestión casi de 2 años, 18 meses paralizado, el sector politizado, al más no poder, cada espacio o territorio de ellos. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha empezado O sea, ha primado el criterio no técnico de especialización, totalmente, sino el político. Pongo a mi gente, ¿no? Que era lo que ocurrió durante el gobierno de Castillo. Pitufeo, todo lo que sabe el país, yo no tengo por qué mencionarlo. Y muchos que dicen que son investigadores, la pregunta es, ¿qué producto le han dado al país? ¿Qué hicieron por el país? Gestionaron dinero del A, del B, del C, y al final, ¿qué lograron? Ahora, el embalse, lo que estoy viendo, el embalse es tremendo. Y el embalse, ese embalse que acabas de precisar, hay 94,000, ustedes encontraron... Al corte encontramos 94,000 cirugías pendientes y 20 millones de consultas por atenderse. Así es. Es decir, que estaban programadas pero no se habían cumplido. Así es. Ya estaban programadas personas que en el tiempo han hecho el esfuerzo de tener su riesgo quirúrgico. Y solo estamos hablando del sector salud, solamente de lo del MINSA. E-Salud es conducido por el Ministerio de Trabajo. Muchas veces dicen, E-Salud no funciona, la ministra de Salud. Entonces, bueno, E-Salud pertenece al Ministerio de Trabajo y eso hay que ponerlo clarísimo. Nosotros, como sector MINSA, atendemos del 74 al 77% de la población peruana. Somos los que más coberturamos. Y el 98.2% son los que tienen el seguro integral de salud. La diferencia, que es 24, 26, un poco por ahí está, lo atiende E-Salud y está en las diferentes regiones. Hoy estamos haciendo una suma de esfuerzo para que integralmente vayamos a mejorar esos servicios de salud. Ya ellos tienen más fortalecido su segundo nivel de atención. Nosotros también estamos ahí, pero en el primer nivel de atención nosotros tenemos más establecimientos, pero lo que nos hace mucha falta es mejorarle la ampliación de horario, recurso humano nuevamente. Por otro lado, me preguntas, ¿cómo estuvo la cadena de frío? Insuficiente. Para la vacuna. Estuvo? Cuando ahí precisamos 95,000 cirugías pendientes. Hoy por hoy estamos llegando a los casi 67,000 intervenidos quirúrgicamente en estos 6 meses de gestión. Y eso para mí es reconfortante y para todo mi equipo, porque no hemos dejado de trabajar en todos sus componentes, a nivel de normas, a nivel de presupuesto, como nunca. Hemos transferido más de 3.400 millones. Pero esas consultas, para terminar, en esas consultas médicas que son más de 20 millones, ya estamos en este momento bordeando de 12 a 14 millones. Ya. ¿Es suficiente? No. Ahora, ministra, estamos claros. O sea, esta descripción que has hecho esto es catastrófico simplemente, ¿no es cierto? Catastrófico. Entonces, pero en medio de todo esto se presenta la crisis del dengue. Y la gente, como en Piura, tiene urgencias y la gente se desespera y se molesta porque tiene que hacer colas, porque no hay camas, porque ponen camas y no hay especialistas para que atiendan a los pacientes en esas camas. Claro que sí. Y de repente llegan y se requiere para la atención algo tan básico como paracetamol y suero para rehidratar a los pacientes, y no hay suero, y resulta que van y sí había suero. O sea, ya, yo entiendo, y toda esa responsabilidad de todos los defectos se lo cargan a la ministra de Salud. O sea, la ministra de Salud es la culpable de que esté pasando lo que está pasando. Soy una mujer que vengo de provincia, que he trabajado en un puesto de salud, he recorrido casi todo el país. Soy una mujer ayacuchana que sabe enfrentar cada dificultad. Y hoy estoy acá poniendo el rostro ante el país y diciéndole
a todo el país entero que la ministra de Salud no va a dejar de trabajar hasta fortalecer ese primer nivel de atención, en dejar líneas técnicas reestructuradas de aquí para adelante, con una programación presupuestal que tenga sostenibilidad en el tiempo. No solamente es seamos reactivos. Apareció el dengue, ya, decreto de urgencia, saco, mi DS. Así no debe funcionar. Tenemos que hacer una programación para por lo menos de acá a 5 a 10 años. Con relación a los medicamentos e insumos, como yo quisiera mostrarle al país entero esta ficha, esta lámina. Miren ustedes, para que el país entienda, las transferencias de presupuesto del Seguro Integral de Salud los han hecho, por ejemplo, el año pasado en 10 diferentes tiempos, incluyendo diciembre. La gran pregunta es, hasta en diciembre, ¿puedes hacer un proceso de compra de medicamentos? Es absurdo. Es absurdo. Y vas a hacer, teniendo una región, un hospital, va a hacer un proceso de compra de medicamentos. Yo entiendo dónde va, ministra. En 10 etapas, claro, es ilógico. Ustedes lo que han hecho es al mes de febrero, por lo que entiendo, transferir 80% más, 90% del presupuesto para todo el año. Y hace un mes atrás, el 10%. Es decir, para que hagan un solo proceso de golpe y tengamos abastecido todo el año. Y eso es compra de las unidades ejecutoras de todo el país. Aparte, viene el trabajo de Senares, que hace la compra macro, que tiene que darle sostenibilidad. O sea, no debería ocurrir hoy lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es que no hay medicamentos, no hay reactivos para los exámenes. ¿Por qué ocurre eso? Ya. ¿Por falta de presupuesto o por un problema de mala gestión o por las dos cosas juntas? Mire, este año no habría ya ninguna razón para decir que no tuve el dinero, porque el dinero está y lo pueden verificar todos los peruanos. Entramos a la página amigable, ahí está el dinero. Segundo, cuando se precisa de que no hay medicamento en los establecimientos de salud, no es así, no es correcto esa información, porque nosotros hemos enviado a las regiones más o menos de 100 a 120 auditores. Y como habrás podido ver en los videos, estos medicamentos, los reactivos, los insumos bien guardados. Eso bueno, hay un video. El médico prescribió, por ejemplo, 6 frascos de cloruro. ¿Y qué hacen? En la farmacia le entregan 2 y los mandan al frente 4 frascos. En los exámenes propiamente... O sea, comprar en una farmacia privada el restante, pero sin embargo, sí había los 6 en el almacén. Exactamente. Cuando nosotros fuimos a los diferentes establecimientos, solo te hablo de Piura, porque lo mismo hemos encontrado en algunas otras regiones. Por ejemplo, solo en un establecimiento más de 1.400 frascos que no se utilizaron. Y cuando les preguntamos, ¿y esto qué pasó? No sabíamos, no lo hemos visto, pero eso no, eso es un juego que de verdad que el personal de salud, todos nos hemos formado para poder defender a la población, para poderlo atender en su enfermedad. Hemos hecho un juramento y eso se tiene que respetar. Los gestores, los que asumen a ser jefes de centro, tienen que verificar y obviamente la Dirección Regional de Salud de cada región tiene que hacer una inspección y un seguimiento. Ahora, ministra, ¿cómo se resuelve el doctor Fernández ahora, Espinosa, perdón, el director del hospital, que trabaja en el Hospital 12 de Sullana, nos decía, por ejemplo, ¿no? Uno de los problemas que tienen, el 30% de los pacientes con dengue son pacientes pediátricos y no tienen pediatras. No solamente eso, no tienen una unidad de cuidados intensivos pediátrica, una en toda la región Piura. Están adaptando a ver alguna para atender a los niños, pero no hay una unidad de... ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo se va a resolver además? Porque yo entiendo, hay esta enorme brecha y todos estos problemas que se han heredado ya, pero hay urgencias que hay que atender, ¿no? Sí, en ese marco hemos hecho acciones no solamente de oferta, de ampliación de camas de hospitalización. Que se entienda bien y el país entero quisiera que entienda. Cuando nosotros abrimos la ampliación de oferta flexible, es decir, carpas, entre comillas, para hospitalizar, tiene que ser climatizada, tiene que tener factores que nos ayuden a mantener la bioseguridad para que nuestros pacientes no se contaminen, etc. Tenemos que hacer todo un procedimiento de adaptación. A eso se llama marcha blanca. Toda marcha blanca
de una prolongación de cualquier unidad productora de servicios de salud lleva mínimo de 2 a 4 semanas. No es que yo pongo ahí la carpa y al rato estoy atendiendo, no, porque hay que precisar los flujos de cómo voy a engarzar esto con el hospital donde van a llegar los pacientes para hacerse un triaje. Claro, el problema que tienes es que cuando los hospitales están desbordados y la gente ve ahí las carpas y dice, ¿por qué no nos trasladan ahí? Pero también ¿no? La prensa, y eso algunas prensas, como siempre hay que precisar, comunican, está cerrada la bienita. Claro que eso va a estar cerrada y tiene que estar cerrada. ¿Y por qué tiene que estar cerrada? Porque solo ingresa a la ambulancia con el paciente de cuidados intermedios para que puedan monitorizarse, para poderlo hidratarlo bien y estar permanentemente... Claro, o sea, no es que atiende al público que llega, sino sirve solamente para trasladar pacientes que requieren hospitalización. ¿Y qué otra opción más? Hemos ampliado el número de camas, empezamos con 20 para adultos, 20 para niños, por ejemplo en Piura, pero no solamente eso, sino hemos hecho otra ampliación junto con el Salud para 100 camas más. Ya vamos sumando, son 140 camas y así en cada provincia. No nos olvidemos que el 2003 hemos tenido dengue, 35.000 casos. El 2017 hemos tenido dengue, 70.000 casos. ¿Dónde se encendieron estos? En el nororiente. Significa que todo este tiempo, este problema de salud pública ha sido mejor manejada en el nororiente. ¿Por qué? Porque los médicos, así como las autoridades, se unen para recoger inservibles. La pregunta es, ¿hay una cultura de recojo de inservibles? 1. 2. Por ejemplo, en Piura, ¿cómo está el sistema de agua y desagüe? Eso es lo que acaba de decir el doctor Espinosa. El doctor Espinosa lo acaba de decir. No puede resolver el problema del dengue si no resuelve el problema de un abastecimiento adecuado de agua potable. Luego, o sea, ahí tiene que incorporarse vivienda, tiene que incorporarse ambiente para este recojo total de los inservibles. Los alcaldes distritales y provinciales que quieren en este momento articularse mejor con nosotros, y lo estamos haciendo, y eso desde el principio se les ha pedido en todo el país. Y no solo eso, vamos también al otro lado. ¿Dónde queda el Ministerio de Educación? Tenemos que hacer los colegios, las escuelas, los jardines seguros. Los padres de familia, en muchos de ellos nos han ayudado. Por ejemplo, Ica es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo donde todos nos hemos unido y tenemos los establecimientos educativos seguros. ¿Qué nos falta hacer? Sí, nos falta hacer esa integración en algunos puntos de Piura. En Piura, por ejemplo, hemos cambiado algunas tácticas técnicas, y eso es por la recomendación del comité de expertos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nuestro protocolo nacional del Ministerio de Salud para el abordaje del dengue precisa claramente que se hacen, por ejemplo, hay etapas de impacto larvario que tenemos que tratarlas ahí con larvicidas, y luego viene la fumigación. En la fumigación el protocolo claramente precisa que tienen que ser focalizados, y siempre ha funcionado así. Pero lo que no se esperaba es que, obviamente, con la información de Senami, que tenemos más temperatura, calentamiento global, zonas lluviosas, acabamos de salir de un ciclón Yaku, que ha dejado dañada todo el sistema en Piura. 2 horas al día tienen agua, establecimientos de salud que no tienen agua, asentamientos humanos que en un día reciben agua. Dígame, ¿la familia acaso no se ve la necesidad de recoger en bateas estas? Y entonces, si tengo mayor temperatura, tengo agua que no se moviliza y limpia, y encima el calentamiento global, y tengo al huésped dentro de su hogar, es un lugar muy exacto para que se produzca el zancudo, se reproduzca. La pregunta es esta. Hay una sensación en Perú. A mí me ha sorprendido porque el doctor Espinosa ha dicho que está coordinando con la viceministra de Salud, y entiendo. Sin embargo, el alcalde de Piura está pidiendo que renuncie a la ministra de Salud y le está responsabilizando de todos los problemas que hay con la falta de atención al dengue. Yo pienso que le falta coraje para asumir su responsabilidad con toda claridad, porque acá es un momento de unirnos, de articular gobierno local, tanto distrital, provincial. Por ejemplo, si vamos a Loreto, un ejemplo clarito. ¿Qué han hecho los alcaldes? Sacaron su ordenanza para que las familias permitan entrar a sus hogares.
¿Qué es lo que ha ocurrido en Piura? Que las familias, el 40% de la familia no nos permitió entrar, a pesar de que se conversó, y muchos alcaldes dijeron, yo actúo, pero usted me pone el presupuesto. Si nosotros ya hemos transferido 50 millones en suma para 20 regiones, 222 distritos, la gran pregunta, ¿por qué su nivel de ejecución está tan poca? Si tienen presupuesto. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Porque muchos aducen que hizo la ministra de Salud, que hubo inacción. Falso, porque no han evaluado adecuadamente. Primero tenemos un plan nacional de abordaje contra el dengue. Tenemos un plan regional para cada región. Tenemos el comité de expertos que apenas da su informe. Ellos concluyen la función cuando te dan las recomendaciones y nosotros las hemos incorporado. Y esa incorporación es el cambio de modo de fumigación que es focalizada a grandes ciudades, megaciudades. ¿Y qué es lo que he hecho como ministra de Salud? Inmediatamente alerté a la OPS y OMS porque hace 3 semanas está en nuestro país, en las diferentes regiones, y al CDC de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que coteje nuestra data y se valide, para que no se malinforme a la población, para que tengamos claridad y como país manejemos ordenadamente, porque esta base de datos nos va a permitir programar mejor de aquí para los 10, 20 años. Es un tema que no ha ocurrido antes y hoy 2023 estamos superando los 120.000 casos confirmados. ¿Eso qué significa? Que refortalezcamos el primer nivel, formemos más infectólogos y acá también tiene que participar las universidades privadas. Ahora, pero ¿por qué? ¿Cuál es la evaluación de por qué quieren sacar a la ministra de Salud? Considero que es un tema político. Probablemente estamos destacando porque hemos hecho, por ejemplo, Chequéate Perú. Voy a ser una ministra hasta el último segundo de mi gestión, mientras tenga el respaldo de la señora Presidenta de la República en invertir mucho en el tema preventivo. Muchos que tienen sus clínicas, muchos que tienen un tema, por ejemplo, estos seguros oncológicos, ¿qué debieron haber hecho? No debieron haber intervenido en ese primer nivel de atención o en ese chequéate de cada persona. Hemos hecho, por ejemplo, en este programa de Chequéate Perú, un trabajo intenso. Hemos llegado a una meta de 7.424.824 personas atendidas. Pero ¿cuál es el impacto? Que casi 1.300 personas, perdón, 1.300.000 se ha encontrado comorbilidad en las diferentes edades. Entonces, estos pacientes ya lo estamos refiriendo, por ejemplo, si son cáncer primario, ya los estamos integrando al INEN o al IREN Norte, al IREN Centro, al IREN Sur, que estamos trabajando ahí. Pero aquellos que son, por ejemplo, se les ha encontrado diabetes que muchos no sabían, hipertensión, procesos de dislipidemia y otras patologías que se les ha encontrado, por ejemplo, las cataratas, que ya se están interviniendo en el INO. Ya, pero todo esto que dice ministra parece no importar a la gente que quiere que salga la ministra porque... Y lo más curioso es, no se han puesto a pensar, por ejemplo, ¿dónde deberíamos ver integralmente el tema de los... En el país nos hace falta en este momento, por lo menos con 30 hospitales, daríamos un mejor soporte en el país. Si tenemos 57 hospitales que están paralizados en diferentes etapas, es decir, unos que están al 90% de avance, otros al 40, al 60, en diferentes etapas. Si solo le pusiésemos fuerza, sacáramos la ley de procedimientos especiales, modelo Fast Track, nos permitiría destrabar todos los problemas del país. Claro, de lo que hemos hablado en otra oportunidad. Ahora, eso es un proyecto de ley, pero que está desde el año pasado, eso, sí, ¿no? Ese está desde el año pasado. O sea, eso permitiría que se terminen los hospitales y que por cuerda separada vayan los arbitrajes y los juicios, pero que los arbitrajes y los juicios no detengan que los hospitales... Y ahí deberían darnos la oportunidad, y digo esto con el mayor respeto y cariño a todos, porque no se trata solo de cambiar una ministra, sino tenemos que cambiar la estructura propiamente de salud, intervenir, invertir más en el primer nivel, que es mi tarea, que voy a fortalecer más el primer nivel de atención, voy a destrabar estos 57, a pesar que no son funciones propias, porque las unidades ejecutoras son los gobiernos regionales, es reconstrucción con cambio, es preinversión, son municipalidades provinciales
y locales, distritales. Sin embargo, estamos trabajando intensamente. Ministra, tenemos que ir a la pausa. Le voy a robar unos minutos más, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con la ministra de Salud. Estamos en los estudios Exitosa con la doctora Rosa Gutiérrez, ministra de Salud. Ministra, quisiera que escuchemos a Cristian Dioses, que está en Piura, que es un corresponsal, reportero nuestro, para ver qué dice la gente. Adelante, por favor, Cristian. Así es, Nicolás, muy buenos días. Información en vivo desde Piura. Esta mañana la directora regional de salud, la doctora Miriam Fiestas, se ha pronunciado respecto al presupuesto enviado por el Ministerio de Salud para la lucha contra el dengue. Vamos a escuchar sus declaraciones porque en este caso indica que el gobierno regional también ha puesto de su presupuesto. Escuchemos. La ministra. El gobierno regional nos ha aportado en la lucha contra el dengue en estos meses del año 13,5 millones. Entonces no fue suficiente los 7 millones. Recordemos, esta fumigación es producto de un presupuesto adicional que el gobierno regional de Piura ha asignado para poder hacer una actividad masiva. Los famosos 7 millones que se indican no son exclusivamente para el dengue. Recordemos que todo decreto de urgencia siempre viene con anexos donde se especifica claramente en qué puede usted gastar el dinero. Y hay acciones contra el dengue, hay acciones por las lluvias y es más, dentro de las específicas de gasto, muchos de los lugares para Piura no se consideró la fumigación. ¿Van a seguir colapsados los hospitales de Minsa? Exitosa. En este momento, como le comento, la mayor parte de los establecimientos se ha visto a gran afluente de pacientes febriles. La parte de hospitalización se tiene disponibilidad de camas, pero sí es importante mencionar que es salud como institución. O sea, nuestros hospitales como Cayetano Heredia, como Reátegui, como Sullana, se han visto sobrepasados porque Salud recién ha puesto la mirada en la región en estas 2 últimas semanas. ¿Y ustedes han puesto la mirada en el Hospital de Apoyo 2 de Sullana? Porque también, en verdad, por ejemplo, hay algunos especialistas que están pidiendo mayor personal allá. Sí, la hemos puesto, están consignados y se ha trabajado en el plan. Como evidentemente la subregión Luciano Castillo es la administradora, al igual que el hospital, porque ambas son unidades ejecutoras, eso no nos exime del apoyo, así que hemos trasladado carpas, hemos trasladado camillas. Al Hospital de Apoyo 2 de Sullana se le ha entregado ya más de 50 camillas que hemos podido conseguir y gestionar a través del COER y que nos ha permitido poder mejorar las condiciones de atención de nuestros pacientes. Exitosa. Así es, Nicolás, estas declaraciones las brindó la directora regional de salud, Miriam Fiesta, en el marco del proceso de fumigación que se viene dando en la región Piura. Hoy se tiene previsto la fumigación de 20.000 viviendas en el distrito de Castilla y esto va a continuar a lo largo de otras zonas de la región Piura, Nicolás. Sí. ¿Qué dice, ministra, sobre esto? Mire, nosotros, quisiera dar la película completa. Cuando nosotros ya declaramos propiamente en emergencia, hicimos la transferencia presupuestal y para la primera etapa de larva se dio más o menos 17 millones a las regiones y para el tema de la fumigación 34 millones y pico. La suma de todo llega a 50 millones las que se han dado. Pero vamos más allá, la pregunta es, ¿ha sido suficiente? No. ¿Por qué? Porque estos cambios climáticos han hecho que hayan distritos propiamente que se han encendido. Y cuando en algún momento precisé de que la curva descendería es porque ya teníamos con ese comportamiento natural que se daba, debió descender mucho más. Pero de los 222 distritos, 189 distritos cayeron notablemente. La diferencia de distritos, obviamente, por esto de la falta de agua que no tenemos en los distritos, eso han sido caldo de cultivo para que no nos ayuden en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? El comité de expertos que cumplió con su tarea de dar las recomendaciones y nosotros lo hemos incorporado al sector. ¿Y qué es lo que hemos hecho con una de las recomendaciones? Las fumigaciones masivas. Pero ahí mismo nosotros hemos activado la misión
propiamente que ve los temas de dengue, de salud pública, de la Organización Panamericana de Salud acá, y de la OMS que están aquí. También está el CDC de Estados Unidos para que valide la data y salga una data única y transparente. Exitosa. Entonces, ellos han ido a verificar nuestra forma de intervención como sector a las diferentes regiones y a las diferentes localidades. Y han sacado un informe técnico donde precisan que todas nuestras intervenciones han sido muy buenas y oportunas, pero es que sí recomiendan que programemos la vacuna para el próximo año, porque en etapas de brote no se vacuna a las personas. No, y ahora es muy tarde. Ahora es muy tarde, eso está claro, ¿no? Y ahí viene la siguiente etapa. Nosotros agradecimos al comité de expertos porque ya cumplieron su trabajo al dar las recomendaciones. Y como ya está la misión de la OPS y OMS, inmediatamente, ¿qué es lo que hicimos? Además de eso, nombramos altos comisionados en cada región. Ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima, para todo Lima. ¿Y esto qué permite los altos comisionados? Que eran miembros de la comisión de... miembros. Por ejemplo, Percy Minaya era miembro, está en este momento en Piura. Entonces, y así puedo ir mapeando. La viceministra está entre Piura y Tumbes, el de Salud Pública. El viceministro de Prestaciones está entre Lambayeque y La Libertad. Y en Lima está el equipo del INS, y todos ellos tienen un soporte técnico. Además de eso, nosotros hemos sumado casi a los 260 fumigadores que propiamente se ha convocado en Piura. Hemos sumado 40 supervisores, pero al mismo tiempo que hacen asistencia técnica y fumigadores, cerca de 300 tenemos en toma de ciudades con el tipo de fumigación masiva a ciudades completas. Ese nos tiene que dar un resultado en las próximas semanas para que esto descienda. Y eso se hace por ciclos. Cada 6 días vamos a hacer en las diferentes ciudades, en las diferentes regiones. Si no pasaran los 3, porque hay que hacer tres vueltas, si no pasaron vamos a tener que redoblar eso. Pero que tenemos que afrontarlo, lo tenemos que afrontar. Ahora, otro tema es lo que ha pasado con la vía panamericana, ¿no? Sí, la vía panamericana nosotros lo hemos solicitado. O sea, nosotros hemos ido ayer a ver, es una barbaridad, está abandonado, está tirado. Abandonado. Yo lo pedí porque no solamente, o sea, estamos abordando el dengue y que la población tenga esa seguridad y certeza y sus autoridades tengan esa seguridad, que nosotros como Ministerio de Salud siempre vamos a estar para darle el soporte, para articular, para sumar y multiplicar acciones y actividades que tengan una buena finalidad para la población. Nuestro objetivo es la persona. ¿Y eso en manos de quién estaba? ¿De delegado? Entonces, delegado. Entonces, o sea, eso no está en manos del Ministerio de Salud todavía. No, todavía no. Estamos en ese procedimiento que me dicen que tiene que salir un DU para que nos puedan entregar. Que se lo puedan transferir. Entonces, todo eso lleva tiempo, pero ¿a qué quiero llegar? Y estamos cerca al fenómeno del niño global. En ese escenario, ¿qué estamos haciendo? Ampliación de horarios. Así como hemos contratado para Piura y para las otras regiones más de 3.500 profesionales, entre biólogos, médicos, laboratoristas y otros, estamos haciendo que esto se amplíe para que tengamos no solamente la vía panamericana listas para ser atendidas, sino ampliar horario con profesionales, mayor cobertura de nuestros pacientes. Todo eso supone un cambio significativo. Me dice mi productora que acaban de anunciar. Sí. ¿Qué es lo que han anunciado? Dice, según la agencia France Press, el fenómeno meteorológico El Niño con efectos en todo el planeta ha empezado y debería reforzarse gradualmente en los próximos meses, ha informado la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, según la cual podría provocar fuertes lluvias, sequías y temperaturas récord. Es decir, según la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, empezó el fenómeno del Niño, que era lo que se temía. Que ocurriera desde junio y no desde septiembre como se esperaba. Claro que sí. Es tan variable esto que tiene impacto en la salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya estamos haciendo. Ampliación de horarios. Poner más oferta móvil en las 25 regiones. No solo es el norte, porque también tengo friaje en la zona del sur, claro, que también estamos atendiendo todo el friaje. Cerro de Pasco, donde las infecciones respiratorias agudas
pues están ahí impactando, Huancavelica, Junín, pero tengo un gran soporte, un equipo de médicos especialistas, pero también de trabajadores de salud muy identificados que saben trabajar a la par. Y yo con esto quiero agradecer a todos los profesionales de la salud que hacen su mejor esfuerzo y que sin duda vamos a darle el marco legal. Y algo que preguntabas, ¿los gobiernos regionales pueden mover sus presupuestos? Claro que sí, porque nosotros le hemos dado el marco legal, hemos declarado en emergencia sanitaria todo el país para que hagan sus IOARES. Los IOARES, ¿qué va a permitir? Hacer rápidamente las compras de lo que requieran, de hacer el fortalecimiento. O sea, el marco de la declaratoria de emergencia te permite usar un presupuesto destinado para un fin, para atender la emergencia sin tener ninguna consecuencia legal. Lo que no ocurrió los otros años. Entonces, cuando uno quería actuar, no sabías que mañana aparecerían generales que luego te disparen y te digan que has hecho mal. Para evitar eso, lo que he sacado rápidamente es un gorro legal que les permita hacer y con total seguridad puedan hacer esa movilización económica. Ahora, una pregunta final. ¿Dina Boluarte ha pedido la renuncia de la ministra de Salud o no? No, para nada. Siempre despachamos casi a diario con nuestra señora Presidenta de la República y con el señor Premier. De todo lo que voy haciendo voy dando cuenta no solamente a la señora Presidenta de la República, sino también en el Consejo. Permanentemente cada miércoles expongo de cómo está, cuál es el comportamiento del dengue, de la COVID, qué ampliaciones estamos haciendo, estamos destrabando. No te olvides que cuando vinimos acá, que nadie creyó que íbamos a destrabar los hospitales que estaban abandonados. Por ejemplo, en Ancash, el primer centro materno-infantil, bueno, es 1-3, pero en la práctica es un centro materno-infantil, lo hemos destrabado. Más de 40 millones hoy está brindando servicios de alta tecnología. El de Cañete, el Hospital Resola, más de 12 años paralizado. Y hemos hecho la marcha blanca de una parte de... Y ahora estamos con el Hospital de Pucallpa, que próximamente se va a dar. Estamos en Piura, el Hospital de Chulucanas, que vamos a ampliar 98 camas. Y ahí estamos trabajando con reconstrucción, con cambio, y le estamos ayudando a hacer la marcha blanca con presupuesto del Ministerio de Salud. Tenemos una fortaleza. La fortaleza es que tenemos la experiencia y la expertise para hacer marcha blanca. Si en el Perú preguntan cuántos médicos especialistas tenemos en infraestructura hospitalaria, se darán cuenta que no pasan de una mano. En ese escenario, ahora, ¿tú no crees, ministra, si tuvieras que hacer un balance de tu gestión, en qué te has equivocado? O sea, ¿qué es lo que no has hecho bien? Mire, ¿Por qué se ha generado esta...? Probablemente dos cosas considero yo. Uno es la falta de comunicación mucho más masiva, pero entenderán que el sector no tiene un presupuesto para comunicación. Y nos ha faltado ahí comunicar mucho más y engarzar en las regiones. Eso es haciendo una evaluación y las cuales que vamos a corregirla inmediatamente, mejorar la comunicación hasta llegar a los hogares de todos los peruanos. Y lo segundo es que como el comportamiento del dengue ha sido año tras año igual, pues entonces a eso se ha agravado el tema del ciclón Yaku. Entonces ahí tal vez faltó el tema de las fumigaciones masivas tal cual. Y en el tema presupuestal hemos requerido el presupuesto, pero este presupuesto tiene un proceso. Entonces, eso es más o menos que considero que esos son dos... Ahora, pero el asunto de fondo de la interpelación y la censura eventual, ¿consideras que es un asunto político? Que no tiene que ver con la calidad de la gestión, sino con otro tipo de intereses. Por ahí dicen que Kelly Portalatino quiere regresar al Ministerio de Salud o que el doctor Málaga que también quiere ser ministro. Dicen, no sé si será verdad. ¿Ah? Mire, son foros políticos, yo voy a respetar si tengo que ir al Congreso con el mayor gusto. Todas las veces que nos han convocado, siempre hemos ido. Así solamente esté la presidenta de la comisión, nosotros hemos ido y las preguntas que nos mandan es bastante nutritiva en diferentes etapas, a la Comisión de Fiscalización, a la de Salud. Por ejemplo, la OCDE, toda la parte técnica, como Perú va a entrar a la OCDE, la pregunta es, ¿quién ha armado todo ese sustento técnico en salud? Es el MINSA. El 85% lo hemos hecho nosotros. Y solo faltaba un informe de INACAL para que enganche y pasemos. Y hoy por hoy el país va a ser considerado ahí. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. Mira, leyes que ha promulgado el
el Congreso de la República, la pregunta es, ¿han sido reglamentadas? Y ley que no se reglamenta, ley que no se aplica. La pregunta es, ¿cuánto la ministra Rosa Gutiérrez y su equipo, cuánto ha producido? Yo solo les invito a entrar a la página y vean los logros, y hemos hecho un gran trabajo a nivel nacional y estamos muy conformes de haber conducido y vamos a seguir conduciendo. Y como voy a repetir las palabras, vamos a trabajar hasta quemar el último cartucho. Y las ayacuchanas y las mujeres, ayer un congresista me precisó, claro, porque eres una mujercita. Acá no es un tema de machismo. Las mujeres y los varones unidos podemos hacer un país mejor. Acá no se trata de restar ni golpear a nadie. Las formas de hacer política tienen que ser más alturadas, con criterios técnicos. Pero en la Comisión de Salud hubo un congresista que es un maltrato delante de todos, que eso no se puede permitir. ¿Quién fue? El congresista Varas, con nombre propio, que dijo, bueno, pues como eres una mujercita, entonces las cosas así no se pueden conducir, porque soy una ministra de Salud con larga trayectoria y siempre me he preparado para este momento y estoy conduciéndolo bien y voy a trabajar por la población, que es lo que me interesa, por los niños, por las personas vulnerables. Y no voy a permitir que esto pase. Solo cierro mi participación. Cuando mi madre se accidentó, nos accidentamos, nos fuimos a un barranco donde mi madre perdió la vida, yo lo que hice es rescatar a mi madre. La llevamos en la ruta al primer centro de salud. Llegamos y estaba con candado. Por una oportunidad de atención he perdido a mi señora madre. Y tengo bien metido en mi mente y en mi corazón de que eso no puede repetirse para muchos peruanos. Y estoy trabajando intensamente, les cueste o no, pero tenemos que, o les guste o no, tenemos que reestructurar ese primer nivel de atención y creo, y no solo creo, tengo la certeza clara que nos van a dar el presupuesto total para hacer esta reestructuración a nivel nacional. Y vamos a salir adelante y los peruanos unidos sí podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros y por concedernos todo este espacio del tiempo y mucha suerte en la interpelación. Muchas gracias. Yo solo quiero anotar que más allá de lo que sea tu destino, ministra, hace años que nosotros, al igual que hemos hablado de temas como el de vivienda o el derecho de la gente al acceso al agua potable, de la gente a una vivienda digna, hemos hablado antes del COVID, antes de la crisis del COVID, de la crisis de salud pública. Y debo ser sincero que pocas oportunidades he tenido de hablar con alguien que sabe del tema, Entonces, no sé cuál será tu destino, pero comprometida con la salud pública, ministra, tienes que seguir porque algo sabes. Y yo creo que eso no se puede perder. Ese capital no lo podemos perder de la gente que sabe de los temas, nada más. Mi destino es trabajar por los que menos tienen, deslindando todo tema político. No estoy en una carrera política y tampoco vivo sobre las paraguas de alguien político, porque tratan de vincularme con el expresidente Vizcarra. Y eso no es así. Soy una mujer siempre que he trabajado sola, he trabajado un fortalecimiento de los sistemas de salud, soy mamá y papá y siempre he salido con luz propia. Y así va a ser siempre y no voy a desmayar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra.